Perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús les enseñaba a sus discípulos acerca de cómo debían orar. Y entre las cosas que Jesús le presenta en la oración tiene que ver con el hecho de pedir perdón ante el Padre por los pecados cometidos o ofensas ante Él. Ahora, una de las características que Jesús menciona es que igual como usted pide perdón, es igual como usted perdona. Pero, ¿qué pasa si tú no sientes que te han perdonado a ti? ¿Qué hacemos con eso? Bienvenidos a otro segmento más de los misterios de Dios aquí en Esto es Sin Relajo. Hoy hablaremos acerca de el perdón y la culpa. Cuando usted hace algo que no estuvo bien y que ofende a los demás, automáticamente, lo correcto es que usted sienta culpa. Lo correcto. ¿Por qué? Porque la culpa es lo que va a hacer que usted luego se arrepienta de ello. Si no hay culpa, no hay arrepentimiento. Sin culpa, no hay arrepentimiento. ¿Qué pasa cuando se reconoce que una persona no tiene o no siente culpa de nada malo que haya hecho? Se le conoce como una persona que tiene un problema mental. Bueno, se le conoce como psicópata. ¿Por qué? Porque no muestra signos de arrepentimiento. Pero el signo principal del arrepentimiento es la culpa. Por ende, la culpa saludable es buena. Es bueno sentir ese pequeño grado de culpa por lo hecho, luego arrepentirse de lo que ha hecho. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentidos y convertidos, dice Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse es un cambio de mentalidad. La palabra correcta que debería usarse en español para esa palabra es cambia tu forma de pensar, cambia tu manera de ver las cosas, cambia tu mentalidad. Muévete del camino por donde vas. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, o sea, usted pensaba una cosa y ahora piensa otra, diferente, es arrepentimiento. Tú pensabas en que estaba bien el mal que hiciste y ahora piensas, no, eso no está bien, y cambias la mentalidad. ¿Qué es la conversión? Es el actuar, el cambiar de camino. El arrepentimiento es el cambio de mentalidad y la conversión es el cambio de camino. O sea, tú cambias de acción, ya no sigues haciendo eso que hacías. Que causaste un daño a alguien más. Yo no voy a ponerme a mencionar aquí daños, porque es que hay muchas formas de dañar a los demás. Usted ahí, mientras escuche esto, piense en qué usted ha hecho que le ha causado un daño a los demás. Cualquier cosa que haya causado un daño a los demás o a usted misma o a ti mismo, eso es un problema, es un mal y automáticamente, si no sientes culpa por ello, entonces hay un problema. Ahora, si sientes culpa, te arrepientes, ¿qué debes hacer? Siempre se ha dicho, pedir perdón. ¿A quién? Al primero que tú debes pedirle perdón es a Dios. ¿Por qué? Si tú ofendiste fue a los demás. Jesús dijo, todo aquello que ustedes hagan en mal
a uno de estos más pequeños, a mí me lo han hecho. Somos todos propiedad de Dios. Y todo mal que tú le haces a una persona es un mal que le estás haciendo a Dios. Un ejemplo, si tienes hijos y alguien lastima a alguno de tus hijos, es como que te entraron a golpes a ti. Tú sientes que te dieron a ti. Y tú tienes que reaccionar como la gallina que cuando alguien se le acerca a sus polluelos viene a picar, a picotear. Tú tienes que reaccionar porque sientes que te dieron a ti. Eso mismo pasa con Dios. Usted ofendió a Dios. ¿Por qué? Porque toda ofensa causada a una persona es una ofensa ante Dios. Por ende, a la primera persona que hay que pedirle perdón es a Dios, antes que al ser humano al quien tú faltaste, incluyéndote a ti. Si hay momentos en el que tú misma te tienes que pedir perdón, en el que tú mismo tienes que procurar perdonarte. Porque a veces, bueno, muchas veces, hacemos cosas que nos afectan a nosotros y lo sabemos y aún así las seguimos haciendo. ¿Qué pasa cuando tú pides perdón a Dios? Tú sabes que si tú te arrepientes de lo que hiciste y pides perdón, Dios te perdona. Automático. Sí, yo sé que hay mucha gente por ahí que anda predicando, enseñando que Dios está atento a tu mal, a lo que haces malo para castigarte. No, 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 no. Dios está atento a tu mal. Sí, Dios está atento a lo que haces malo. Sí, Dios está atento a tu pecado. Sí, pero para perdonarte. Dios está ahí, chequeando lo que tú te estás haciendo. Y desde que haces algo mal, Dios te dice, wey, hey, ¿qué estás haciendo? Wey, muévete de ahí. Cambia eso. Modifica esa actitud. Mejora eso. No sigas haciendo eso. Y ven, que yo te restauro. O sea, Dios siempre está dispuesto a perdonarte. Siempre. Siempre. No, no, no. No es a veces. No es la primera vez. Como alguien dijo una vez aquí. No, que si tú cometes el pecado otra vez, Dios no te perdona. Jesús le dijo a Pedro, perdona a los que te ofenden. Y Pedro le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar al que me ofende? Hasta 7. Pedro creía que estaba haciendo una cosa increíble. 7 veces. ¡Oh, yo soy santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y Jesús le dice, no, mi hijo, 70 veces 7, 490 veces. ¿Tú sabes lo que significa perdonar a una persona 490 veces? Y si Jesús le dice a una persona con el temperamento de Pedro, que era una roca, un tipo agresivo, nada más fíjate que cuando Jesús lo van a agarrar preso, Pedro tiene la espada y le fue a mochar la cabeza al centurión. Imagínate lo agresivo que era. Y le dice, Pedro, tú, el tipo agresivo, el tipo que yo llamé Satanás, tú debes perdonar 70 veces 7. ¡Carajo! Y si eso es Pedro, ¿qué será Dios? Sí, porque hay gente por ahí que te anda haciendo creer que si tú vuelves y caes en el pecado, ya Dios no te perdona. Pero si Dios manda a Pedro a perdonar 70 veces 7, ¿cuántas veces te va a perdonar a ti? Claro, que tampoco es que tú vas a andar como que si tú se arrepiente, cambie. Pero hay cosas con las que uno lucha a veces que se le hace difícil. Uno quiere, pero llega un momento que cae. Y mientras tú luchas con eso para salir de eso, pida perdón. Y aguante lo más que pueda. Y si cae, pida perdón. Y Dios le va a perdonar. Y tranquilo. Hay muchas personas que luchan con la culpa. No con el perdón, con la culpa. Con la culpa. Hay muchas personas que hicieron algo malo, que saben que estuvo mal, y que para ellos es tan malo que si ellos fueran Dios no se perdonaran. Le piden perdón a Dios y Dios automático, como dije, automático los perdonó. Pero entonces hay un problema y es que la culpa comienza a jugar con su mente. Y la culpa se queda ahí se queda la culpa.
Cuando Dios perdona, quita la culpa. El problema no es que Dios está con tu pecado. Dice Dios que si tú confiesas tus pecados, Él agarra tus pecados y los tira en el fondo del mar. El fondo del mar es un lugar donde los humanos no hemos llegado, por si no sabían, ¿eh? El nivel de presión que hay en el fondo del mar es tan alto que cualquier humano que intente meterse ahí, la presión los comprime y no es posible llegar al fondo del mar. Ahí mete Dios tus pecados para olvidarse de ellos. Pero entonces tú continúas con la culpa en ti. Y esa culpa comienza a calcomerte. Y esa culpa comienza a corroerte. Y esa culpa comienza a hacer que tú actúes diferente. Y esa culpa comienza a causarte un estado depresivo. Y esa culpa comienza a que tú comiences a actuar como una víctima. Y a que tú ante los demás siempre estés en una letanía, en un letargo, en una situación como que, ay, pobre de mí, uy, yo hice esto. Ah, mi hermana, mi hermano, hace rato que usted fue perdonado. Y si Dios, que es Dios, santo, perfecto, lo perdonó, ¿por qué usted no se perdona? ¿Por qué carajo usted no se perdona? Muchas veces usted comete un pecado contra el hermano y a la vez contra Dios y le pide perdón a Dios y le pide perdón al hermano y Dios le perdona y el hermano le perdona y el hermano le trata de una manera que demuestra que ya él ni se acuerda de eso, pero aún así tú sigues con eso ahí. Y la culpa comienza a corroerte y la mente a darte vuelta y tú a imaginarte cosas y podría estar pensando, y dijo esto porque yo hice aquello, ay, se acordará. Deja eso. Que cuando Dios te perdona, te limpia, te quita. Deja eso. El sacrificio de Jesús fue suficiente, no solamente para limpiar tu pecado, también para quitar la culpa de tu pecado. Ahora, hablemos de otro tipo de culpa. Esto se va a poner fuerte. Hay pecados que se catalogan como pecados públicos, en los que la gente los comete sin tener culpa. ¿Sí? Eso mismo. Los comete sin tener culpa. Lo primero es que nosotros no somos culpables de haber nacido con un gen pecador. Ninguno de nosotros. Es más, Dios no nos juzga a nosotros por los pecados que cometemos, aunque muchas veces se nos hace creer eso. Dios nos juzga a nosotros por tener una actitud que no quiera dejar de cometer pecado. Por eso se nos juzga, porque se nos presenta un nuevo camino y elegimos no aceptarlo. Por eso sí, pero por el pecado cometido no. ¿Por qué? Porque Dios entiende y comprende que nosotros nacimos con un gen que nos guía hacia el mal, hacia el pecado. Pero un día conocimos algo diferente, decidimos ser diferente y entonces Él nos ayuda a ser diferente. Y mientras eso pasa, los pecados cometidos no son nuestra culpa. ¿Que debemos arrepentirnos? Sí. ¿Que debemos procurar cambiar? Sí. Pero si lo que cometemos no son nuestra culpa. Y Él lo sabe. Y Él lo entiende. Y por eso nos sigue ayudando a nosotros modificar. Porque la modificación no solamente es así. Es un cambio de mentalidad. Y los cambios de mentalidad se toman su tiempo. Y Dios te va transformando y cambiando en el tiempo. Y mientras ese tiempo concluye, esos pecados no son tu culpa. Aún así, te tienes que arrepentir y pedir perdón y procurar cambiar, porque ese es el modelo que te ayuda a dejar de hacerlo. Pero no es tu culpa. Ahora, si tú te arrepientes de tu pecado que has cometido contra un hermano, ese mal, esa ofensa, eso que hiciste que le hace daño, le pides perdón a Dios y le pides perdón a tu hermano, pero tu hermano no te perdona. ¿Qué hacemos con eso? ¿Sabes que tú no tienes la capacidad de poder obligar a tu hermano a tener emociones a contigo?
¿Cómo diríamos? Tú no puedes controlar lo que el otro siente. Lo que tú haces influye en lo que el otro siente, pero tú no puedes controlar lo que el otro siente. No es tu responsabilidad lo que el otro siente. Si tú de verdad te arrepentiste y el otro no te quiere perdonar, ya el asunto es suyo, no tuyo. Si tú de verdad cambiaste y ya no vuelves a hacer eso que le hizo mal a tu hermano, es más, ya tú no tienes ni el deseo de hacerlo, ya te sientes mal por haberlo hecho, que eso es la culpa, y aún así tu hermano no te quiere perdonar, eso no es asunto tuyo ya. Ya tú no debes sentirte mal y culpable por ello. Tú simplemente tienes que aceptar que el otro tiene la libertad de elegir perdonarte o no. Por eso siempre debes pedir primero perdón a Dios. Y Dios te va a perdonar. Y el perdón divino es suficiente. El perdón divino da paz. El perdón divino da sosiego. El perdón divino te ayuda a eliminar la culpa. Si tú lo aceptas. Porque el problema está en que hay gente que no lo acepta. Pero si tu hermano no te perdonó, es un asunto entre él y Dios. Eso no tiene que ver contigo. Tú no puedes forzar al otro a que te perdone. Pero tampoco tú debes sentir la culpa todavía porque el otro no te perdonó. El perdón es algo personal. Y el perdón no es lo que libera al otro de la carga. El perdón es lo que te libera a ti de la carga. O sea, si yo te perdono, eso me libera a mí de la carga. No el que hizo lo malo contra mí. Lo que libera al que hizo lo malo contra mí de la carga es el arrepentimiento y el pedirme perdón. Si yo cometí un pecado contra ti y yo me arrepiento de mi pecado y yo te pido perdón, automáticamente eso me libera de la carga. Ahora, si tú no me perdonas, tú eres el que no estás liberado de la carga. Por ende, le hablo al que cometió el pecado. Si tú ofendiste a tu hermano y entendiste que lo que hiciste estuvo mal, sentiste culpa, te arrepentiste y le pediste perdón, listo. Ya. Ya. Eso automáticamente te libera de la carga. No sigas sintiendo culpa, porque ya no hay culpa sobre ti. Ya si usted le pidió perdón a Dios y al hermano, listo. Se acabó. Ya. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque si ustedes no perdonan a los que los ofenden, ¿cómo Dios los puede perdonar a ustedes? Y ahora le hablo a ti que te ofendieron, a ti que te humillaron, a ti que te hicieron mal. Es verdad, te hizo mal, es verdad, te ofendió, es verdad, lo que hizo estuvo horrible. Pero ha demostrado que se arrepintió y comenzó a cambiar. ¿Sabes? Ya esa persona no tiene carga, no tiene culpa. Si tú no le perdonas, tú no te liberas de la carga. Tú no estás manteniendo una carga sobre la persona. Hay gente que cree que al no darle el perdón al otro, lo mantiene con la carga ahí para que sufra. No, el que está sufriendo eres tú. El que está sufriendo al guardar ese rencor eres tú. Y cuando digo sufriendo es de verdad. No es algo simplemente imaginario. No. Sufres emocionalmente porque ese recuerdo te tortura, pero sufres físicamente porque esa carga te produce problemas neuronales, problemas de la circulación, problemas del corazón. Te genera una gran cantidad de estrés constantemente y el cortisol en tu cuerpo comienza a deteriorar tu cuerpo. O sea, el tú no perdonar a tu hermano hace que tu cuerpo comience a fallar físicamente. Y hay enfermedades que están ahí, personas que están sufriendo, que lo que necesitan no es el médico, es liberación. Necesitan liberarse de la carga del pecado que cometieron contra ellos. O diríamos de una
palabra más simple. Necesitan liberarse de ese rencor que tienen ahí. El rencor agarra tu corazón y lo va aplastando. No es el del otro, es el tuyo. Así que, mis amados, científicamente está demostrado que la culpa saludable es beneficiosa para mantener una actitud correcta ante las fallas que normalmente tenemos. ¿Por qué? Porque estamos en constante crecimiento y aprendizaje. Pero una culpa más allá de lo correcto puede causar deterioro emocional y físico. Pero también lo hace el rencor. Así que, de todo lo que he dicho en este momento, hasta ahora, que se te quede grabado esto. Primero, si te arrepentiste, ya. ¿Pediste perdón? Listo. Si le pediste perdón a Dios, Dios te va a perdonar al instante. Ahí, Dios no guarda. Y va a coger tu ofensa y la va a tirar en las profundidades del mar, donde no llega nadie para poder sacarla. Y Dios mismo las olvida. Así que, libérate de esa culpa. Y si fue a ti que te ofendieron, y el otro, es más, aunque no se haya arrepentido y aunque no te haya pedido perdón, usted perdónalo. Y libérate de esa culpa, de esa carga. Porque al contrario, posiblemente la otra persona sí sea un psicópata y no sienta el más mínimo remordimiento y no le afecte en lo más mínimo nada. Él va a tener problema con Dios, con el resto de la sociedad, con él mismo. Pero si tú no le perdonas, entonces el sufrimiento tuyo será peor. Así que, déjame en los comentarios. ¿A quién tú crees que deberías perdonar? ¿Qué carga tú tienes ahí que entiendes que deberías soltar? ¿Sabías tú antes de ver este video que Dios estaba ahí esperándote solamente para perdonarte, no para condenarte? ¿Sabías tú que hay que perdonar 490 veces a una persona? Déjame en los comentarios. ¿O tú crees que hay que dejarle caer su martillazo a la gente? No sé, tú dime. Seguimos aquí con los misterios de Dios. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.